Saludos. En esta ocasión nos corresponde tratar el tema mejoramiento genético de arábicas y robustas. Es oportuno iniciar comentando algunas diferencias entre arábicas y robustas para diferentes características. Altitud preferente, arábica más de 800 metros sobre el nivel del mar, canéfora menos de 600 metros sobre el nivel del mar. Ámbito de temperatura, arábica de 18 a 22 grados centígrados, canéfora de 24 a 28 grados centígrados. Porte de la planta, bajo medio para arábica, alto para canéfora. Sistema radical, menos vigoroso en arábica, más vigoroso en canéfora. Características del tallo, tallo único en arábica, tallo múltiple en canéfora. Hojas y flores, menor tamaño en arábica, mayor tamaño en canéfora. Periodo de maduración, una media de 240 días para arábica, una media de 300 días para canéfora. Mucílago, más contenido de mucílago en arábica, menos en canéfora. Contenido de cafeína, alrededor de 1.2% en arábica, 2.4% en canéfora, es decir, el doble o aproximadamente el doble. Característica de la bebida, en arábica, suave, canéfora, amarga. Rusticidad, menor en arábica, mayor en canéfora. Ploidía, arábica es tetraploide, canéfora es diploide. Fecundación por autopolinización en arábica, por polinización cruzada en canéfora. En cuanto a mejoramiento genético de arábicas, en el curso anterior ya habíamos mencionado dos de los principales métodos, el método de selección genealógica y el método de selección por multilíneas. El método de selección genealógica, donde a partir del híbrido que se obtiene de un cruzamiento dirigido entre A y B, se realiza posteriormente selección y autofecundación sucesivas hasta F6, que es la generación que asegura una buena estabilidad del material seleccionado. Para el caso del método de selección por multilíneas, se parte del híbrido producto de un cruzamiento dirigido igual entre A y B. Se realiza selección y autofecundación sucesivas hasta F4. Después se lleva a cabo una selección de las plantas más sobresalientes o líneas élite y sobre la base de estas una variedad multilínea. Particularidades en relación con el método de selección genealógica. Bueno, inicialmente se debe realizar la valoración del germoplasma disponible para llevar a cabo la selección de los progenitores. Después se debe realizar el proceso de polinización controlada entre los genitores seleccionados.
Posteriormente, la obtención de la primera generación o híbrido F1. Después, el establecimiento de un campo experimental para llevar a cabo la primera etapa de selección, planta a planta, o sea, en forma individual, para las características de interés, que corresponde a la F2. Después, el establecimiento de nuevos campos experimentales para la continuación de los procesos de selección, que corresponden a la F3, F4, F5, F6, y de ser necesario otros procesos adicionales de selección para las plantas que conservan las características deseadas. El resultado es una nueva variedad con características que fueron aportadas por los progenitores y que van a ser heredables en forma estable a sus descendencias. En cuanto al método de selección por multilíneas, algunas particularidades. Bueno, se debe realizar igual la valoración de germoplasma disponible para la selección de los progenitores, el proceso de polinización controlada, la obtención de la primera generación F1, el establecimiento del campo experimental para realizar la primera etapa de selección planta a planta para las características de interés que corresponde a la F2, el establecimiento de nuevos campos experimentales para la continuación de los procesos de selección correspondientes a F3 y F4, manteniendo las plantas que conservan las características deseadas. Posteriormente, se debe realizar el establecimiento de áreas para la siembra y conservación de las líneas élite seleccionadas. A partir de estos campos, de estas áreas, se realiza posteriormente la producción de semilla a partir de las plantas de las líneas élite. Luego la mezcla de semillas de las líneas élite para finalmente entregar una nueva variedad multilínea. Cuando se habla de mejoramiento genético de arábicas, no se puede obviar destacar la participación, el papel importantísimo que ha desempeñado el Centro de Investigaciones de las Rollas del Cafeto, CIF, centro de investigación ubicado en la ciudad de Oeiras, en Portugal. Desde su creación en 1955, el CIF ha tenido como principal objetivo contribuir al desarrollo de cultivares de café con resistencia a la roya del cafeto. En 1957 se introduce al CIF el híbrido de Timor, un material de una gran importancia en mejoramiento genético de arábicas y sobre el cual hicimos mención anteriormente en el curso. El híbrido de Timor es un material de gran valor por ser resistente a todas las razas conocidas de roya, así como a otros agentes patógenos. El CIF ha realizado la síntesis de cientos de híbridos asociados al híbrido de Timor, donde destacan los híbridos que han dado origen al grupo de los catimores y los archimores. Aquí es importante recalcar entonces que todas las variedades pertenecientes al grupo de catimores y sarchimores actualmente disponibles para cultivo comercial tienen su origen en los cruzamientos y en el desarrollo de la F2 realizados en el Centro de Investigación de las Rollas del Cafeto CIF. El uso del recurso de la biotecnología en el mejoramiento genético de arábicas. Actualmente, la biotecnología es de mucha utilidad
como herramienta para facilitar el avance de los procesos de mejoramiento genético. Por ejemplo, mediante el uso de marcadores moleculares para identificar la presencia de genes de interés para el desarrollo de nuevas variedades. Esto quiere decir que el uso del recurso de la biotecnología en mejoramiento genético permite reducir de manera muy significativa los tiempos requeridos para determinar la presencia de factores de interés, o sea, en los genes de interés, en materiales promisorios sin necesidad de llevar a cabo largos procesos de selección en campo. Pasamos ahora al tema de mejoramiento genético de robustas, un aspecto, un tema bastante diferente a lo que es mejoramiento genético de arábicas. Para definir una estrategia de mejoramiento genético de robustas se requiere conocer ampliamente las características de la planta en aspectos como estructura y funcionamiento de la flor, el fenómeno de autoincompatibilidad genética, formas de reproducción y propagación, variabilidad que presentan las plantas, ámbitos de adaptabilidad ecológica, estrategias para desarrollar variedades clonales y, por supuesto, determinar las características de interés que se requiere incorporar en las nuevas variedades. Existen dos grupos descritos o dos grandes grupos correspondientes a la especie Coffea canephora, el grupo guineano y el grupo congolense. El grupo guineano son materiales del tipo robusta coiló o conilón, como lo llamaron posteriormente en Brasil, originario de Costa de Marfil, Guinea y oeste de África. Son tipos de plantas de internudos más cortos, frutos pequeños, maduración media, plantas con respuesta variable a la roya, es decir, plantas tolerantes, plantas completamente resistentes, pero también plantas susceptibles, tolerancia a sequía y predominio de plantas con color del brote bronce. Para el caso del grupo congolense, son materiales originados en África Central. Comprende dos subgrupos, SG1, que son tipos robusta o híbridos, coiló por robusta, y SG2, que son tipos propiamente robusta, que presentan internudos largos, que son plantas mucho más desarrolladas, de frutos grandes, de maduración media tardía, de mayor proporción de plantas con resistencia a roya, aunque sensibles a sequía. Un aspecto de suma importancia en mejoramiento genético de robusta es el fenómeno denominado autoincompatibilidad genética en Coffea canephora. Este fenómeno consiste en la incapacidad de una planta que tiene flores completas para producir cigotos por autopolinización. Este fenómeno se debe a la inhibición, mal desarrollo, retardo o ausencia del tubo polínico en la longitud total del estilo. La autoincompatibilidad en Coffea canephora es del tipo gametofítico. Ocurre porque después de la autopolinización, el crecimiento del tubo polínico en el estigma se torna distorsionado y la penetración del estilo para la fecundación se ve bloqueada. En la figura de la izquierda se puede ver una flor
completa de café con sus partes masculinas, los estambres, las anteras, el polen y las partes femeninas con el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo. En la figura de la derecha tenemos la forma representativa de cómo el desarrollo del tubo polínico, en el caso de Canéfora, se ve bloqueado y no logra completar el mismo hasta alcanzar el óvulo y por consiguiente no se logra la fecundación. En la figura más a la derecha se ve el desarrollo normal del tubo polínico que alcanza el óvulo y en este caso sí se lograría llevar a cabo la fecundación. Hemos señalado la gran importancia del fenómeno de autoincompatibilidad genética de Robusta porque esta situación obliga a que la fecundación y multiplicación de café robusta tenga que darse a través de polinización cruzada. Es decir, se necesita polen que llegue al estigma, que posteriormente se desarrolle en forma normal el tubo polínico, se alcance el óvulo y se lleve a cabo la fecundación en forma exitosa. ¿Qué pasa si robusta se propaga por semilla? Bueno, que se da la generación de una serie de tipos diferentes de plantas. No se logra, como en el caso de arábicas, eh, tipos muy similares con características muy parecidas, sino que cuando robusta se multiplica por semilla, al ser de polinización cruzada, entonces aparecen plantas con características agronómicas muy diferentes, como podemos ver aquí en estas fotos. Una planta relativamente normal, con una arquitectura interesante. Una planta con ramas improductivas, con hojas anormales. Una planta con una arquitectura mucho más abierta. Otra con hojas alargadas, muy diferentes al tipo o lo típico de robusta, con muy poca producción. Otra planta con muy buena producción, una con características de desarrollo inicial muy interesante. Todo esto se da entonces, repito, por el hecho de que robusta debe desarrollarse y producir a partir de polinización cruzada, de polen provenientes de plantas genéticamente diferentes. Entonces está la opción de la propagación de robusta por medio de estacas. La propagación vegetativa de café robusta se utiliza con éxito desde hace muchos años, en vista de la excelente respuesta de esta especie al enraizamiento a partir de la siembra de estacas. Las estacas son segmentos de unos 5 centímetros de longitud que son obtenidas de los crecimientos vegetativos ortotrópicos verticales, no de ramas o bandolas, sino de los crecimientos verticales de plantas matrices. En la preparación de las estacas se debe asegurar la presencia de un nudo con 2 hojas y 2 ramas plagiotrópicas o horizontales. En la preparación de la estaca se realizan cortes de las hojas, dejando como 1/3 de sección de cada una y cortes de las ramas laterales para adquirir esta forma que facilita grandemente después el traslado para la siembra en el almacigal o vivero.
La multiplicación de material para producir almácigo clonal. Bueno, se deben establecer campos conformados por hileras de plantas matrices, plantas clonales, para producir el material vegetativo que sirven para preparar las estacas. Las estacas debidamente separadas por clones, o sea, material de cada una de las hileras por separado, se llevan al vivero, donde se introducen una por cada bolsa, hasta la altura de inserción de las hojas, tal como se observa en esta fotografía. En el vivero, los lotes de plántulas de los diferentes clones deben estar separados para evitar cualquier tipo de confusión al momento de llevar a cabo el traslado y la distribución de los materiales en el sitio de siembra definitivo. Un método para seleccionar una variedad clonal a través de mejoramiento genético de robustas. A continuación vamos a ver de manera resumida los pasos principales que se requieren para llevar a cabo esta selección. En primer lugar, se debe realizar una selección local de plantas sobresalientes. Esto significa que se tiene que buscar en plantaciones comerciales de productores plantas destacadas de las cuales se obtenga material vegetativo para desarrollar almacigales a través de estacas. O la introducción de semilla de material genético proveniente de otros lugares, también a partir del cual se tendría que desarrollar almácigo a partir de estacas para seguir con el siguiente paso del proceso, que es el establecimiento y desarrollo del material sobresaliente en parcelas experimentales. En estas parcelas experimentales se lleva a cabo la primera selección de plantas con cualidades destacadas, las mejores plantas que sobresalen a la hora de llevar a cabo un reconocimiento técnico en el lote experimental. Luego, la evaluación de las plantas seleccionadas en cuanto a características de interés, por ejemplo, productividad, resistencia a plagas y enfermedades, eh, características de la arquitectura de la planta, etc. Posteriormente, una segunda selección de plantas superiores se debe llevar a cabo, las cuales son las que reúnen las características de interés. Después, la siembra de hileras de las líneas clonales en áreas controladas para extraer material vegetativo. Esto es lo que también se llaman jardines clonales. Después, el desarrollo de almácigo clonal a través de estacas. Y finalmente, la liberación de una variedad clonal que debe estar constituida de acuerdo con la experiencia y los estudios realizados al menos por 8 clones. Es decir, que en el campo hay que establecer al menos 8 clones diferentes distribuidos en los lotes de la siembra comercial. Esto es para garantizar que se genere una polinización cruzada eficiente y, por supuesto, el desarrollo de plantas altamente productivas. ¿Qué problemas pueden darse por el uso de pocos clones? O sea, menos de 8 clones, 3, 4 clones, por ejemplo. Bueno, problemas de polinización precisamente, aumento en el número de floraciones, o sea, la generación de floraciones sucesivas, que son eventos inconvenientes dentro del manejo comercial, la aparición de nudos con menos cantidad de frutos de lo esperado, la desuniformidad de la
maduración de los frutos, estrechamiento de la base genética, menos longevidad de las plantas, o sea, agotamiento prematuro de las plantas, y por supuesto afectación de la productividad, la estabilidad y la rentabilidad. Manejo para controlar la autoincompatibilidad es colocar hileras de clones diferentes en lotes comerciales, de tal manera que exista una garantía de que va a haber cruzamiento de polen entre plantas genéticamente diferentes. Entonces, en este caso, hipotéticamente que tuviéramos una variedad clonal conformada por 12 clones, entonces lo que se hace es establecer en campo el clon número 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 12. Eso garantiza y asegura la polinización cruzada eficiente entre plantas genéticamente diferentes. En relación con algunas variedades de robusta, en realidad no son tantas las variedades disponibles para uso comercial como es el caso de las variedades arábicas. Esto primero porque muchos de los clones comerciales desarrollados se manejan en países asiáticos, en Vietnam, en Laos, por ejemplo. Y por otro lado, en América Latina, eh, varias de los cultivares o variedades que se han desarrollado ha sido por parte de la empresa privada que obviamente mantiene en reserva muchos de estos materiales para el desarrollo de sus programas. Aquí vamos a mencionar tres variedades que han sido desarrollados por el INCAPER del estado de Espíritu Santo, que es el mayor productor de robusta en Brasil, con una producción entre 11 o 12 millones de sacos de 60 kilos por año. Una de las variedades es robusta tropical, que es una variedad propagada por semilla, constituida por la recombinación aleatoria de 53 clones élite en campos aislados. Presenta alta productividad y rusticidad. Sin embargo, este tipo de o esta variedad, al ser observada en campo, se puede apreciar, digamos, la diversidad en cuanto a lo que es las características agronómicas de las plantas, al ser materiales que han sido constituidos por eh, polinización cruzada y no por clonación. Otra variedad es robusta capixaba, variedad clonal constituida por el agrupamiento de 10 clones compatibles entre sí. Presenta alta productividad, muy alta productividad diría yo, y tolerancia a la sequía. Y Victoria Incaper 8192, que es una variedad sumamente destacada de altísima productividad, es una variedad clonal constituida por 13 clones, los cuales fueron seleccionados por presentar muy alta productividad, tolerancia a sequía y resistencia al arroyo. Quisiera terminar diciendo que si estableciéramos una comparación productiva entre variedades mejoradas de arábica y variedades mejoradas de robusta, principalmente variedades clonales, podemos decir que existe una diferencia productiva que puede ir entre 35 y 40% superior de las variedades mejoradas de café robusta en relación con variedades mejoradas de arábica. Y esta es una diferencia sumamente importante. Agradezco la atención de ustedes a esta presentación.